Es un gusto saludarles. Mi nombre es Oscar Arbelo, estudiante de Ingeniería de Sistemas del PCM Extensión Caracas. En esta oportunidad hablaremos sobre el modelo de datos relacional. En 1970, Edgar Frank Codd, quien fue un científico informático inglés de los laboratorios de IBM en San José, California, desarrolla el modelo relacional. Este era un modelo conceptualmente sencillo, pero demasiado complejo de implementar en los ordenadores de su época. Todos los datos son guardados como relaciones. También este modelo permite manipular datos con un menor conocimiento de cómo están guardados los mismos. Este modelo dio lugar al sistema R de IBM, que fue la base para SQLDS, que después fue Database 2. Objetivos. Entre los objetivos que este modelo persigue son independencia física. La forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación. Si el almacenamiento físico cambia, los usuarios que acceden a esos datos no tienen que modificar sus aplicaciones. Independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas porque se inserten, actualicen y eliminen datos. Flexibilidad, en el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de la forma en que éste prefiera. Como otro objetivo tenemos a la uniformidad. Las estructuras lógicas de los datos siempre tienen una única forma conceptual, lo que facilita la creación y manipulación de la base de datos por parte de los usuarios. Sencillez. Las características anteriores hacen que este modelo sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario final. Elementos y restricciones. Entre los elementos esenciales en cualquier base de datos relacional tenemos tablas, que son estructuras encargadas de alojar la información de la base de datos. Campos, son cada una de las columnas de una tabla. Cada campo almacena un dato en concreto. Registros, cada una de las filas de la tabla que agrupa toda la información de un mismo elemento. Relaciones, son los vínculos establecidos entre las diferentes tablas que permiten trabajar con los datos de todas ellas, como si estuvieran en una acción concreta, aunque la misma provenga de varias tablas. Claves, es un campo cuyo contenido no puede estar duplicado en la misma tabla y permite identificar a cada registro de manera unívoca. Formularios, son ventanas que permiten trabajar de manera cómoda sobre el contenido de varias tareas simultáneamente. Y por último, en el elemento tenemos los informes. De la base de datos se adquiere la información y se imprime o a través de un pantallazo. Restricciones. El modelo relacional de datos contempla tres tipos de restricciones. Tenemos la integridad de la clave, donde ningún atributo de una clave candidata puede tomar valores nulos. Lógicamente, los atributos que forman una clave candidata han de tomar siempre valores distintos para cada posible tupla. Tenemos como segunda restricción a la integridad de referencia o referencial. Sea T1A un atributo de la tabla T1 que forma parte de una clave ajena para la tabla T2, es decir, que en T2 existe un atributo definido con el mismo dominio, aunque no obligatoriamente con igual nombre, y que es parte de su clave primaria. Entonces, T1A debe ser siempre igual a algún valor y otras restricciones.
De acuerdo con la semántica concreta del problema, pueden ser sencillas, como la especificación de valores mínimos o máximos que puede tomar un atributo numérico, listas de valores permitidos de un atributo o más complejas, condiciones sobre valores de los atributos en función de valores de otros atributos de esa u otras tablas. Normalización de relaciones. El proceso de normalización es un proceso de descomposición de los esquemas de relación hasta que todas las relaciones alcancen la forma normal deseada. En general, interesa determinar las llaves candidato de cada relación, determinar la forma normal de cada relación o de la relación. Está en la forma normal de Boyce-Codd, sino normalizar. Esta forma de Boyce-Codd requiere que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata. La normalización no asegura la preservación de información y dependencia. Conformarse con tercera forma normal. La definición de Codd indica que una tabla está en tercera forma normal si y solo si la tabla está en segunda forma normal y ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. Dependencia funcional. Una dependencia funcional es una relación entre uno o más atributos. Por ejemplo, si se conoce el valor de DNI, este tiene una conexión con apellido o nombre. Las dependencias funcionales del sistema se escriben utilizando una flecha, como por ejemplo tenemos la fecha de nacimiento, es dependencia funcional de edad. Propiedades. Tenemos a la dependencia funcional reflexiva. Si Y está incluido en X, entonces X es dependencia funcional reflexiva de Y. A partir de cualquier atributo o conjunto de atributos, siempre puede deducirse el mismo. Si la dirección o el nombre de una persona están incluidos en el DNI, entonces con el DNI podemos determinar la dirección o su nombre. Tenemos como segunda propiedad la dependencia funcional aumentativa. Si con el DNI se determina el nombre de una persona, entonces con el DNI más la dirección también se determina el nombre y su dirección. Y como tercera propiedad tenemos la dependencia funcional transitiva. Sean X, Y, Z tres atributos de la misma entidad, si Y depende funcionalmente de X y Z de Y, pero X no depende funcionalmente de Y, se dice entonces que Z depende transitivamente de X. Formas normales. Las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en la forma normal n, es decir, que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras formas normales son el mínimo que deben cubrir la mayoría de las bases de datos. Tenemos la primera forma normal, donde todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. No debe existir variación en el número de columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave. Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Segunda forma normal. Una relación está en segunda forma normal si está en primera forma normal y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Todos los atributos que no son clave principal deben depender únicamente de la clave principal.
Y por último, en la segunda forma normal, tenemos a que podríamos decir que esta segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente funcional. Tenemos a la tercera forma normal, donde decimos que una relación está en tercera forma normal si es segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva en los atributos que no son clave. Tenemos a la cuarta forma normal. Una tabla está en cuarta forma normal si y solo si está en tercera forma normal y no posee dependencias multivaluadas no triviales. La definición de la cuarta forma normal confía en la noción de una dependencia multivaluada. Una tabla con una dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes, muchos a muchos, causa redundancia. Y es esta redundancia la que es suprimida por la cuarta forma normal. Y por último tenemos a la quinta forma normal. La tabla se encuentra en cuarta forma normal. No existen relaciones de dependencias, de reunión o join no triviales que no se generen desde las claves. Una tabla que se encuentra en la cuarta forma normal se dice que está en quinta forma normal. Si y solo si cada relación o join se encuentra definida por claves candidatas. Lenguajes de consulta. Son los lenguajes en el que los usuarios solicitan información de la base de datos. Estos lenguajes son generalmente de más alto nivel que los lenguajes de programación. Tenemos a la álgebra relacional, que es un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo procesar una respuesta sobre las relaciones, tal y como estas son definidas en el modelo relacional. Estas operaciones se usan como una representación intermedia de una consulta a una base de datos. Esta álgebra relacional es un lenguaje de consultas procedimental. Como operadores, podríamos nombrar el operador de selección, proyección, producto, unión, intersección, diferencia, join y división. Tenemos al cálculo relacional, que es un lenguaje de consulta también, que describe la respuesta deseada sobre una base de datos sin especificar cómo obtenerla. Tenemos al cálculo relacional orientado a las tuplas, donde una tupla es una función finita que asocia unívocamente los nombres de los atributos de una relación con los valores de una instanciación de la misma. El cálculo relacional orientado a tuplas tiene las siguientes características. Las variables se asocian a tuplas. Las constantes se asocian a variables de dominio. Y por último, los operadores son los de comparación, los lógicos not, and, or, así como el existencial, el símbolo del dólar, y el universal, el de comillas. Cálculo relacional orientado a los dominios. En este tipo de cálculo relacional existen variables de dominio en lugar de variables de tupla. Las variables de dominio se definen sobre un dominio, tomando en cada momento un valor de este. El ejemplo más característico del cálculo relacional orientado a dominio es el lenguaje QBE o Query by Example. Por último tenemos lo que son las reglas para transformar el esquema conceptual al relacional. Las tres reglas básicas empleadas son que toda entidad se transforma en una relación. Como segunda regla, tenemos aquí las interrelaciones NM o varias a varios se transforman en una relación. Por última regla, como tercera regla, tenemos aquí en las interrelaciones uno a varios dan lugar o bien a una propagación de clave
o bien a una relación.